perfumado. Nadie sabe que de mi alma yo estoy fragmentado. Nadie sabe que yo lloro por las noches. Nadie sabe que cuando se va mi esposa, mi esposo, mis hijos y me quedo solo o sola, o en este caso en la bañera, yo lloro todos los días por aquellos que me dañaron, o aquel o aquella que me dañó, porque yo estoy partido o estoy partida de mi alma. Reitero, si necesita ayuda, primeramente vaya a Dios. Y si necesita ayuda de su servidor, vengan. Que yo he tratado casos que usted dice, ay, mamá. Y Dios hace la obra. Dios hace la obra. Y en cuestión a esto, hermano, podemos hablar de casos y casos que pasan familiarmente. Abuso psicológico, abuso físico, abusos sexuales, abuso verbal, traumas, golpes, infidelidades, un montón de cosas, hermano. Cosas que viene arrastrando, pero para esto hay que estar echándole ganas, porque esto no es fácil. Prosigo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Hablando de quién? De Cristo. El Señor Jesucristo, recuerden, que Él no venía aprendido a obedecer. ¿Por qué? Porque quien se manifestaba en Él era ¿quién? El verbo, cristología. Quien se manifestaba en Él era el verbo. El verbo jamás había obedecido a nadie. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando, verdad? Sí, esperen no se me pierda. Tenemos al Padre, al verbo. No, tenemos a Jehová, tenemos al Verbo y tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo Jehová pasó a ser Padre? Cuando Cristo nació. Mientras Cristo no naciese, todavía no podía ser Padre, porque tenía que nacer el Hijo de Dios. Entonces, toda la vida acá de los profetas, sin que naciese Cristo, toda la vida de Moisés, de Abraham, de Noé, de Adán, Dios no era Padre. Dios era Jehová de los ejércitos. Y no tenemos hijo. Entonces, ¿dónde está el hijo? El hijo se manifiesta en carne y hueso. Pero ese hijo, ¿dónde estaba? Ese hijo no era hijo, era verbo. ¿Acaso lo que cuando estudiaron Juan 1:1 no dice en el principio era el hijo? No dice el hijo. En el principio era el verbo, porque el verbo es espíritu. El hijo es carne y hueso. Por eso es de que hay que la teología entenderla. Muchas de las veces los líderes confunden esta parte, hermano Carlos. A veces no se entiende. El Señor Jesús siempre ha existido. ¿Cómo que siempre ha existido? Sí, porque el Señor Jesús estaba en el cielo. No, tranquilo. El Señor Jesús vino a existir cuando era carne y hueso. Y el Señor Jesús no estuvo allá como Jesús, sino estuvo como verbo. Pero eso es cristología. Estoy pensando, vamos a tener que hacer una clase para líderes y se pulan con esa clase. De verdad que es bella, es profunda ahí, para que usted pues aprenda al respecto. Bueno, debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió al experimentar la obediencia entregando la voluntad. Mateo 26, 39, 42, Marcos 14, 26 y Lucas 22, 42. Mateo 26, 39, 42, Marcos 14, 26 y Lucas 22, 42. Ahí usted va a mirar en cuestión a la voluntad de Cristo, que Él tuvo que aprender a entregar la voluntad. El obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad, cuando no se pone en riesgo el abandono de lo que más deseamos. Por ejemplo, a nuestros queridos hijos, se enamoran del novio o se enamoran del amigo y usted viene y le dice, no
quiero que ande con ese jovencito, con esa señorita. No, mami, papi, pero es que él es bueno, él es nice, ya me enamoré, no quiero. ¿Verdad que obedecer es difícil cuando se confronta lo que tú quieres? Eso se llama tu voluntad. Es lo que nos pasa a los ministros. Cuando entendemos que somos llamados, aún entendiéndolo, el Señor dice: quiero que dejes ya hasta aquí, que pares y te dediques a la obra, quiero que dejes este trabajo. ¿Cuántos doctores conozco? Abogados, ingenieros, por dar ejemplos, pastores reconocidos a nivel Latinoamérica o mundialmente ya. Usted conoce a un Chuy Olivares, él era ingeniero músico. ¿Y qué dice? No pude. Un Miguel Núñez, ¿verdad que lo conocen también, dominicano? Él como doctor, ahora es pastor de lleno. Yo no sé si todavía está funcionando como doctor, pero lo que sí sé es que está lleno, metido en el pastorado. Un Sujel Michelén, también un arquitecto al pastorado. Ahí es donde nos confrontamos con la situación de nuestra voluntad. Si digamos, yo ya tuviera un, qué sé yo, licenciado, ok, el Señor me dice: no, qué licenciado ni qué nada, vete ahí con los hermanos a batallar, a predicar, ahí vas a estar con las ovejas. Ay, Señor, pero si yo me acabo de recibir de licenciado, voy a ganar billetes, ya tenía vista mi casa, mi carro. Te estoy mandando. Ahí es donde Dios te confronta con tu voluntad. Los trabajos. ¿Cuántos le preguntamos a Dios en qué trabajo trabajar? ¿Verdad que estamos en los trabajos que nos convienen, pero no preguntamos cuál es el trabajo que Dios quiere en el que estemos? O sea, de todo. Aprendimos en la clase de neumatología, aprendamos esto, hermano Carlos. Aprendimos en la clase de neumatología tomar en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Cuando vaya a rentar una casa, hermano Carlos, póngase a orar. No vaya a ser que la tubería, no vaya a ser que el techo esté tan malo, pero tan malo, que a usted le salga el tiro por la culata y se dé a usted mismo. Que el rentero que renta allí, nomás le gusta el dinero suyo y nunca va a ir ni a pintar, ni a arreglar, y usted va a estar batalla y batalle, aunque usted le haya dado 2 o 3 meses de renta. Y así, cuando vaya a comprar un carro, hermano Carlos, hermano Diego, hermano, etcétera, pónganse a orar. Pero es que el que me gusta, hermano, no solamente es porque el que me gusta. Pidan dirección a Dios. Tienen 3 meses y el carro ya está descompuesto, y le mete dinero, y wow. Entonces, en todas las áreas debemos de depender de Dios. Aún para la iglesia que usted vaya a asistir, usted tiene que tener sabiduría y decirle: Señor, me voy de la gran comisión, ¿a dónde me voy? Pero como estamos emocionales, estamos sensibles, estamos al gusto del cliente, aquella me gusta, está llena, hay luces, buen grupo, hay jóvenes. ¿Es ahí donde te está llevando Dios? No todo lo que brilla es oro para ti. Para otros sí, quizás es la iglesia, quizás es el trabajo, quizás es el carro, quizás es la casa, para otros. Pero no todo lo que brilla es oro para ti. Pide dirección y que el Señor te diga esto. Yo ahora estoy pidiendo dirección al Señor: ayúdenme, porque esa carcacha que traigo ya parecen los picapiedras. Digo: Señor, ayúdame a conseguir otra carcacha, porque ya mi esposa, creo que el domingo que entra no vaya a terminar, en vez de abrir la puerta, salga como los dudes de Hazard por el vidrio. Aleluya. Proseguimos. Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. Déjenlo, lo leo nuevamente para que cobre sentido. Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa que equivale al sufrimiento. Aunque la copa implicaba un sacrificio, era más importante ceder a Dios su voluntad
y entrar en obediencia. ¿Recuerdan el cáliz? El cáliz es la copa del sufrimiento que le viene. Así es que el Señor Jesucristo lo entendió. Creo que ya miramos unos destellos por ahí de cristología y vimos algo de lo que tiene que ver con los padecimientos de Cristo. Muchos de nosotros nos pensamos, Cristo, pues como era hijo de Dios, Él hizo todo lo que Dios lo mandó a hacer como si nada. No, también nosotros podemos identificarnos con Cristo, hermano. ¿Cuál es su problema en este momento? ¿Cuál es su situación en este momento? ¿Está siendo confrontado? El Señor Jesucristo fue confrontado en el Getsemaní, donde Mel Gibson nos lo pone muy bien, ¿verdad? Un momento tenso, emocionante, crudo, donde Él está orando y ¿cuáles son las palabras del Maestro cuando comienza a orar en el Getsemaní, en el huerto allá en el Monte de los Olivos? Dice, Padre, ¿qué dice? Si es posible, pasa de mí esta copa. Escuchen, ¿usted ha considerado Cristo no quería pasar el sufrimiento en cuanto a dolor, angustia? Él quiere hacer la voluntad de Dios, pero Él comprendió lo que le venía. Muchos dicen, clavos, látigos y colgó los guantes, se murió. No, hermano. Es un momento de opresión satánica, donde el cuerpo de Él, que estaba puro y santo, sin pecado, el que no tuvo o no tenía pecado, ahora se hizo pecado por nosotros. Que ese pecado es el que sentimos nosotros. ¿Cómo se siente usted cuando está con su esposo, amándose, besándose, sin problema? Es una atmósfera hermosa. Pero ¿cómo se siente cuando hay una fricción? Cuando vienen los gritos, la ira, el odio. Eso es producto del pecado. ¿Y la atmósfera cómo se torna? Tornémosla o vayamos a donde está el amor. Usted dice, wow, qué lindo mi amor. Ay, te amo, le doy gracias a Dios. Es una atmósfera que lo envuelve. Ni el pecado se ve ahí. Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de pecados. Está amándose con su ser querido, su hijo, su hija, su esposo. Pero cuando entra el momento de ira, de coraje, de odio, de rencor, esa es una atmósfera fea y eso lo sentimos nosotros. Ahora, hablar literalmente de todo el peso del pecado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo, así en su ser. Miles y millones de pecados cometidos. ¿Qué es lo que no se considera? Por eso, hermano Carlos, por eso, hermano Walter, Diego, pecamos fácilmente. A mí qué me importa el sacrificio de Cristo. Yo no sentí, ni siquiera sé qué fue lo que pasó el Señor Jesucristo. O sea, me han dicho que fue crucificado, pero yo no he estudiado en realidad el sufrimiento y los padecimientos de mi Cristo. ¿Probamos qué tanto? ¿Con un clavito o una tachuela? Eso es lo físico. Ahora, lo espiritual. Lo espiritual fue terrible. Por eso, Padre, aquí está mi voluntad, Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. Porque estoy comprendiendo que lo que me viene, Señor, es fatal. Es tremendo. Pero, segunda oración. No se haga mi voluntad. Esto indica que la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios no es la misma voluntad, como muchos dicen. Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, toda la misma voluntad. El Cristo que caminó en Israel. No, Cristo tenía su propia voluntad como hombre, que es la voluntad que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú, que tengo yo. Y esa misma voluntad que un día fue confrontada para llevarte al quebrantamiento de tu espíritu, así como Cristo, así lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que te enorgullece? ¿Cuáles son tus fortalezas? Una vez lo prediqué. Dime cuáles son tus fortalezas y el día de mañana te diré que esa fortaleza es la que te va a llevar a tu debilidad. ¿Por qué? Porque yo me siento que soy fuerte en esta área. Bueno,
te vas a confiar. Y vas a confiar en ti mismo, que eres tan fuerte en esa área, que el día de mañana te va a llevar a la ruina. Por eso la Escritura dice que el Señor se perfecciona en tus debilidades. Yo no quiero decirle, Señor, yo soy fuerte. ¿Acaso no me ves? Soy un hombre de oración. Bueno, confíate en que eres un orador, y que estás bien espiritualmente. Vas a terminar no orando, porque tú eres el orador profesional. Vas a terminar no orando, no ayunando. Palabra, yo me la aprendo aquí, pastor. No necesito leer la Biblia. Leer la Biblia en casa, costumbre, eso es aburrido, anticuado. Por favor, pastor. Bueno, el día de mañana me mandas un mensaje: pastor, estoy pasando por problemas, ¿me puedes enviar un texto? Ayúdame. ¿Por qué? Porque no hay palabra en ti, y más que en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu impregnado. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Por eso digo que el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder, cuando no hay nada a lo cual renunciar. Qué difícil es la obediencia que implica la entrega de la voluntad, renunciando a lo que más deseamos, a lo que más anhelamos, a lo que más queremos. La obediencia tiene valor cuando se pierde todo para ganarlo a Él. ¿Cuántos están dispuestos de hacer esto? Ganar al Señor. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿La obediencia qué tiene? Déjenlo leer una vez más, amor. La obediencia tiene valor cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Para Abraham no fue fácil la obediencia cuando Dios le demandó la entrega de su hijo, pero Abraham por obediencia cediendo a Dios su voluntad, entregó a su hijo, dispuesto a perderlo donde en sentido figurado lo había perdido, pero en respuesta a su obediencia a Dios se lo entregó. Hebreos 11, 17 al 19. Y ya con esto concluyo. Si en el caso de Abraham, él entregó lo más preciado para su vida, que fue su hijo, dime cuál es el hijo que tú tanto cuidas que no estás dispuesto a entregárselo a Dios. ¿Cuál es tu hijo? Llámese proyecto, llámese trabajo, llámese amistades, llámese deporte, llámese paseos. O sea, tú no estás dispuesto a dejar eso. Yo lo voy a seguir haciendo porque es mi pasión. Ese es el hijo que tanto estás cuidando. Y el Señor te dice, entrégalo, depende de mí, dame tiempo, sírveme. Cambia esa pérdida de tiempo en lo que a ti te gusta, en lo que tu voluntad quiere, y comienza a hacer mi voluntad. Y vemos a un Abraham con un cuchillo a punto de sacrificar a un hijo. Y al mirar la actitud del corazón de Abraham, el Señor envía un ángel que cuando levanta su hoja, quizá la piedra, quizá metal, para rajarle el torso y abrirle quizá el corazón, presentarlo como un sacrificio, grita el ángel y dice, Abraham, detente, porque el Señor ha mirado tu corazón, tu actitud, que has estado dispuesto a entregarle lo que tú más amas. ¿Cuál es ese hijo Isaac que tú tanto guardas, que tanto escondes y que no se lo quieres ofrecer al Señor como una ofrenda? Yo les dije el martes, a ver si recuerdan, les dije, hermanos, si hay que dejar la tele este año, no estoy diciendo que no la vean, pero si usted sabe que es un adicto a un televisor, a un teléfono, si hay que levantarnos por las noches porque no hay tiempo a orar, hay que hacerlo. Yo oré al principio. Yo estoy escuchando a hombres de Dios, serios,
No les creo el 100% porque Dios tiene la última palabra, pero son hombres que pesan. Muchos están diciendo que este año no va a ser fácil. Empezó mal y quién sabe cómo nos vaya a ir. Empezó con los rumores de guerra y no solamente con rumores, hubo muertes. Todavía en estos días se enviaron otros misiles y todavía la cosa está tremenda. La política. Recuerden lo que viene para este año, lo que les presenté del Papa Francisco. ¿Cuántos se acuerdan? Lo de la educación mundial. ¿O a poco ya les olvidó? No, a mí no me importa, que hagan lo que sea así. Recuerden que nuestros hijos están envueltos en una agenda global. Hay una agenda global para el 2030, donde hay muchas cosas que van a cambiar, Esa agenda global o globalista viene desde las Naciones Unidas. El que quiera seguir viendo el Apóstol Necklace, el que quiera seguir viendo YouTube, el que quiera seguir viendo los parques, playas, nomás por perder tiempo, hermano, se va a arrepentir. Infórmese. Lea cómo están cambiando las leyes, en qué puede perjudicar a un cristiano, las leyes donde están cambiando. Mi tío Jorge, no recuerdo qué ley me dijo que se había aprobado en Guadalajara. No recuerdo, una ley contra los cristianos o los pastores, que ya no se puede predicar en Guadalajara en público, hermano. Cuidado, porque usted sabe allá en Guadalajara, Jalisco, México. Hermano Sotelo, cuidado que predique en Guadalajara los domingos fuera de la iglesia, como lo hace usted. Hermana Carmen, cuidado, porque la policía va a llegar ahí, le va a decir, hermano Carlos, váyase a su casa o lo meto a la cárcel. ¿Qué evangelio ni qué nada? Recuerda y apunte esta fecha. Si usted el cristianismo no lo quiere ver serio, hermano, yo no sé. O se va a ir de aquel bando porque está más fácil y son los liberales, o se va a ir donde dice la Escritura que el camino es angosto y pocos entrarán por él. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Incline su cabecita y oremos. Digámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca. Necesitamos de su ayuda. Padre amado, yo te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra. Una palabra que nos confronta y que nos hace saber que si queremos, Señor, ser buenos servidores, es necesario entregar y quebrantar nuestra voluntad. No ser títeres, no ser robots, nada de eso estamos enseñando. Estamos hablando de ser guiados por tu Santo Espíritu, que es una persona tierna, llena de amor, que quiere dirigir nuestros pasos. Yo oro, Señor, por esta tu congregación la cual me has dado a pastorear. Te ruego que tú tornes nuestros corazones con el poder de tu Santo Espíritu, con ese invitar de tu Espíritu Santo, que torne nuestros corazones en corazones obedientes, humildes, sedientos de tu presencia y con todo el deseo de servirte este año de una manera mejor, sin peros, sin excusas, sino que lo nuestro sea: ¿qué hago? ¿Dónde sirvo? Aquí estoy, tengo tiempo. ¿Qué puedo hacer para el reino? ¿Dónde hay que predicar? ¿A quién hay que visitar? ¿Qué hay que hacer aquí en la casa de Dios? Que podamos volver, Señor, a ponerle peso a nuestra vida cristiana. Que no veamos solamente, Señor amado, un venir a la iglesia y se acabó, sino pensar que esto que se está hablando nos va a servir para la eternidad. Que esto que nos están enseñando, Señor, las Escrituras, nos va a servir para defender, cuidar, capacitar a nuestros hijos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a mantenernos. Ayúdanos a vivir una vida santificándonos día a día. Bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Bendigo cada matrimonio. Bendigo a nuestros hijos, Señor, y los pongo en tus manos.
No sabemos qué es lo que pueda, Señor, venir en este año a precisión, pero sabemos que se están dando algunas cosas y algunos pasos importantes, Señor, que viéndolo desde una perspectiva profética, Señor, tu palabra vez tras vez se cumple y el advenimiento de tu Hijo Jesucristo está más cerca que nunca, Señor amado. Podemos ver las guerras, las hambres, los incendios, Señor, a nivel mundial, por aquí, por allá, que consumen poblaciones, ciudades, hay muertes, Señor. Padre bendito, ahora vemos el caso de Puerto Rico, donde pudimos ver gente en la calle literalmente durmiendo en casitas de campañas, en camas afuera de las casas por este terremoto, Señor, que ha sido ocasionado, y estas réplicas que vez tras vez se están llevando a cabo. Y así como se sigue, Señor, hablamos al principio del año de cuántos abortos hubo en el año 2019, más de 42 millones, y así les hacía la pregunta a tu pueblo: ¿y así queremos que nos vaya bien? Si la palabra de Dios dice que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, donde la gente estaría bebiendo y comiendo, casándose, dándose en casamiento, en un desenfreno. Y ya veíamos ese mismo día, ese domingo, Señor, que aún dice la palabra que en el pueblo de Israel se degradaron tanto, que hubo un tiempo, Señor, que por causa del pecado aún publicaban su pecado. Hoy en día por las redes sociales se publica la infidelidad, el pecado, la droga, los pleitos, Señor. Tanta basura que se ve en estos medios de comunicación y de redes sociales, donde si somos cristianos, Señor, nominales, cristianos del montón, nosotros aceptamos todo eso como normal. Pero queremos ser, Señor, cristianos anormales, cristianos, Señor, que puedan hacer la diferencia y que puedan, Señor, cuando vean a un mundo comportándose así, poder gritar: Cristo viene. Es necesario doblar rodillas, es necesario mantenerme fiel y firme, escudriñando la palabra, ya que la palabra de Dios es el agua que limpia el corazón, la mente, la renueva, el espíritu lo sacude y le da ánimo para querer salir adelante. Señor bendito, perdona nuestro pecado, nuestra desobediencia, perdona nuestra falta de ánimo por querer seguir adelante. Ayúdanos a que en este año 2020, Señor, podamos tener pensamientos nuevos, pensamientos frescos, una nueva actitud, Señor. Quitar todo aquello que quizá el 2019 nos dejó, malas experiencias, tristezas, amarguras, que en el nombre de Jesús podamos decir: yo renuncio a todo sentimiento, pensamiento, actitud, a toda cadena que ata mis pasos, mis manos, para no salir adelante, para no avanzar. Señor bendito, en tu nombre declaramos que nos levantamos y que haremos las cosas mejor, y que nuestras familias, Señor, te servirán, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.